La Universidad de Castilla-La Mancha celebra la 12ª Semana del Cerebro, que desde este lunes y hasta el sábado va a contener actividades para todo el público, desde estudiantes como los que hoy visitan la Facultad de Medicina, como los que tenemos también en la Facultad de Educación, y también otras actividades en distintos sectores de la sociedad. Pues Cajal fue el que abrió la puerta para que supiésemos cómo investigar el cerebro y revolucionó la historia de la ciencia mundial con eso. Siempre se había pensado que había poco papel de las mujeres en la investigación científica en general y neurocientífica en particular, pero es verdad que en la escuela de Cajal, que fue muy importante, pues hubo unas cuantas mujeres que trabajaron directamente con él o directamente con discípulos de Cajal. Y bueno, pues hace unos años nos pusimos a poner orden en todo eso y sacar toda la información que teníamos disponible, y bueno, salieron 2 artículos muy interesantes donde hay una serie de mujeres que estuvieron trabajando, unas con más éxito, otras con menos, unas con mayor relevancia, y bueno, pues ahí está, ¿no? Unas que trabajaron en Madrid, otras que trabajaron con Río Ortega en el extranjero, en Oxford o en Argentina. Y siempre hay que contarlo porque hay que acercar y poner modelos a todo el mundo, ¿no? La clase es distinta. Sí, muy distinta a lo habitual. Estamos justo aquí en un taller explicando la estructura de las neuronas a estos niños de sexto de primaria, y pues nada, lo estamos haciendo con un cartel que hemos preparado, y nada, bien ver cómo funciona la neurona también. Dice que el cerebro es muy complejo. ¿Cómo se le explica a un chico de sexto de primaria? Pues le explicamos más o menos la estructura y luego con plastilina le ayudamos a hacer neuronas para que sepa sus partes y cómo funcionan más o menos. Esto para una carrera de medicina es una parte lúdica. Claro, un día de descanso, por así decirlo. Y también pues nos gusta a nosotras ayudarle a los niños a entenderlo. Ya para terminar, una experiencia divertida. ¿Los chicos creéis que aprenden? Sí, claro, al final es lo que les explican, y al final pues verlo en una persona que al fin y al cabo es lo que está estudiando, pues claro, los niños aprenden y nosotros más con ellos. Pues estamos aprendiendo cosas del cerebro porque es la semana del cerebro. ¿Y entonces por qué lleváis eso en la cabeza? Porque estamos pintando lo que tiene el cerebro y lo estamos pintando y con qué se relaciona. Ana, contame un poquito lo que has pintado. Pues aquí hemos pintado... Yo lo cuento, que él no sabe lo que es. Estamos pintando las 4 partes del cerebro, que son el frontal, el temporal y... Es que no me acuerdo de los otros dos nombres. Pero que es el temporal, por ejemplo, se relaciona con el olfato y el gusto, y por eso le he hecho una nariz y una lengua. El frontal se relaciona con la memoria, bueno, y también con los movimientos. También con los movimientos. Y un libro para... Una laminita que se ve aquí justo donde está el corte, pues, se ve regular, pero sería muy pequeñito, ¿vale? Y ahora os voy a hacer otra pregunta. ¿Pensáis que en el cerebro hay huecos, o si hay algún huequito en el cerebro, eso sería como un signo de que hay alguna enfermedad? ¿Signo de enfermedad? Sí. Mirad el cerebro, este es un cerebro sano, y me respondéis a la pregunta. ¿Tiene hueco o no tiene hueco? Sí, tiene hueco. Entonces, el cerebro de forma sana va a tener huecos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pensáis que puede haber dentro de ese hueco? O sea, el líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Líquido cefalorraquídeo. Es un líquido que va a estar tanto en ese huequito que vemos ahí, como envolviendo
a el cerebro cuando este está dentro de nuestro cráneo, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos va a hacer este líquido cefalorraquídeo? Pues va a ser una manera de protegernos. Por ejemplo, si nos damos un golpe muy grande aquí en la frente, va a servir que el cerebro no se mueva tanto y por tanto pues no se dañe al chocarse con alguna parte del cráneo y tampoco las estructuras de dentro. Diferente para los alumnos. Pues sí, hemos intentado pues traerlos aquí a la Facultad de Medicina, pues para que conozcan pues un poquito más del cerebro, un poquito más de nuestro interior y además potenciar un poco también esa labor que hacen los médicos y potenciar que pues que nuestros alumnos quieran en el futuro ser médicos, doctores y doctoras. Antes de venir, ¿venían nerviosos, curiosos? ¿Qué os dicen? Pues no sé muy bien a lo que venían. La semana del cerebro para ellos era como un poco vamos a ver el cerebro, ¿no? Era un poco pues eso. Y sí que han estado viendo cerebros de verdad, cerebros de plástico, cerebros de animales, por microscopio han visto trozos de cerebros humanos, o sea que la verdad que ha sido súper curioso para todos y llamativo, muy llamativo, sí. De excursión viniendo acá a ver un poco de lo que trata el cerebro y de todo esto, una excursión divertida. Un microscopio que ponían células que estaban siendo infectadas por otras y que eran de un color amarillo o naranja. Nunca he visto una neurona tan de cerca y ahora que tengo la oportunidad me deja sorprendido. Este año volvemos a salir de la facultad, no solo tenemos nuestras actividades estrella, que es con los colegios y con los institutos, sino que también ofrecemos a toda la ciudadanía participar en actividades. Hay unas charlas muy divulgativas en el bar irlandés de aquí de Ciudad Real. También se presentará el Banco de Tejidos Neurológicos del Hospital General Universitario de Ciudad Real en el aula abierta. Y también tendremos Medicine en colaboración con el hospital, en que habrá una charla coloquio en el que visionarán una película y luego se comentará. Y por supuesto otra actividad estrella que siempre nos gusta hacer es una cata sensorial en el sótano del antiguo casino de Ciudad Real, al que los que se inscribieron en su momento pues están invitados. El objetivo de esta semana es que a nivel mundial se divulgue toda la investigación que se realiza sobre el cerebro, desde un nivel muy básico a niveles mucho más profesionales y siempre llegando a un colectivo de todas las edades, desde niños hasta ancianos. Por lo tanto, hemos intentado que todas las edades estén representadas dentro de la semana. Por segundo año consecutivo en la Facultad de Educación contamos con las segundas jornadas de Educación y Cerebro. Dentro de esta semana, Tania Mondeja, coordinadora de esta jornada de esta Semana Mundial del Cerebro. Sí, vamos a contribuir pues dentro de la facultad, como dices, dentro de la Semana del Cerebro y en colaboración con la Facultad de Medicina de aquí de la UCLM. Pues lo que hacemos es que en este entorno más académico, más de educación, pues vamos a poner también nuestro granito de arena y ver un poco qué pasa en el cerebro cuando aprendemos. Bueno, se analiza la neurolingüística, el oído musical, cuéntanos un poquito. A ver, son 3 charlas, las vamos a estructurar en 3 pequeñitas charlas de divulgación en la que vamos a conocer un poquito más o aprender un poquito más de cómo influye pues, ese estudio, ese aprendizaje de los idiomas, la neurolingüística un poco en general. Por otra parte, también vamos a ver cómo la música
influye y hace conexiones y modifica nuestros procesos cognitivos y cómo cambia el cerebro, la audición de una persona a otra. Y por último vamos a hablar también del cerebro social, porque como aprendices, al final el entorno educativo, el entorno académico, pues estamos en sociedad, somos grupo, ¿no? Entonces también pues un poco el entender que las otras personas también tienen su cerebro y pues para favorecer la empatía, teoría de la mente y un poco pues para construir en equipo. Nos encontramos en el lugar donde se forman los docentes, por lo cual el atender al cerebro es muy importante. Esa es un poco la idea y la base de esta jornada, que como dices es el segundo año, porque tuvieron el año pasado muy buena acogida, porque es fundamental que los futuros docentes pues sepan o conozcan un poco más, no es que no sepan nada, sino que profundicen un poco más en esos conocimientos que nos van a permitir luego llevar al aula y a nuestra labor docente pues un poquito de mejora, ¿no? De innovación y de saber sobre todo dónde calan todos estos contenidos. Conociendo más a las personas que están al otro lado, pues vamos a poder hacer mejor nuestro trabajo y vamos a facilitar el suyo, que es aprender. Prado Camacho es la encargada de la ponencia sobre neurolingüística como profesora de lengua inglesa, ¿no? ¿El cerebro bilingüe funciona de una forma destacada? Pues en esta ponencia vamos a aprender sobre el cerebro bilingüe y además, estando en una facultad de educación, lo primero que vamos a hacer es entender cómo funciona nuestro cerebro para poder enseñar y aprender de manera más significativa y tener un aprendizaje permanente. Entonces... Una pista. Vale, pues como tenemos además un público muy heterogéneo, he intentado adaptarlo para hablar desde un punto de vista científico y cómo las ciencias se pueden incorporar también a las letras. Cómo las ciencias nos ayudan a nosotros, los maestros, los profesores, a organizar, a planificar nuestras sesiones para ser más efectivos en el aula y hacer pues unas sesiones que sean significativas, que sean productivas para nuestros alumnos. El aprender otra lengua, al cerebro le colapsa, le viene bien, porque en esto hay dudas, ¿no? No hay ninguna duda al respecto, es algo clarísimo que nuestro cerebro trabaja mucho más cuando es un cerebro bilingüe, trabaja mucho más los procesos cognitivos. Y de hecho hoy vamos a ver cómo distintas zonas del cerebro se ejercitan con mucha fuerza y van creando nuevas conexiones cuando estudiamos un idioma o más. Y bueno, ya para aprovechar como profesora de lengua inglesa, ¿desde qué edad se puede aprender un idioma? Porque también aquí hay dudas, ¿no? Pues esos afortunados que son los bilingües de nacimiento, ¿vale? Pues van trabajando los dos idiomas a la vez que van adquiriendo el suyo propio, van adquiriendo un segundo idioma y bueno, tiene múltiples beneficios en cuanto a memoria de trabajo, resolución de problemas. También aquí el cerebro tiene un contexto social y tu conferencia es entendernos para entender a los demás, algo que también es importante, ¿no? Sí, eso es. La idea un poco de esta conferencia es intentar explicar cómo somos capaces de entender a otras personas. Entonces, para poder entender a otras personas, básicamente utilizamos dos mecanismos distintos. Uno, el primer mecanismo es intentar entender a los otros generando una teoría sobre por qué hacen las cosas. Es decir, utilizamos nuestro cerebro para generar una teoría que permita explicar el comportamiento de las otras personas. Y la otra gran manera que tenemos de entender a los otros al final es mediante el contagio emocional, que es utilizando nuestro propio cuerpo para entender a otros. Es decir, para entender a otras personas lo que hacemos es sentir, por ejemplo, lo que otras personas están sintiendo. Son las dos grandes maneras en las que nuestro cerebro funciona para intentar entender el comportamiento de los otros, y lo que vamos a hacer es pues intentar explicarlo relacionándolo con el contexto educativo, es decir, cómo los niños van aprendiendo a conocerse a sí mismos y también van aprendiendo a conocer a otras personas. Bueno, decir que estás en la Facultad de Educación, pero eres profesor de la Facultad de Medicina, Daría Nuño, que te conocemos muy bien. Sí. Entonces, aquí ese toque un poco de día a día, ¿no? Del cerebro en la vida cotidiana. Sí, o sea, básicamente vamos a explicar de una forma sencilla también para que sea divulgativo y la gente pueda entenderlo. Lo que vamos a explicar es qué partes de ese cerebro, es decir, vamos a coger el cerebro y vamos a explicar qué partes de ese cerebro se encargan de cada una de estas cosas, tanto de la empatía
como de generar una teoría sobre la mente de los otros, y relacionaremos esto pues con cosas que pueden pasar en el aula de forma habitual y que nos van a permitir ver si ambos procesos se están desarrollando de forma adecuada. Bueno, aquí dirán, ¿qué tendrá que ver el piano con el cerebro? Y es que tu conferencia se llama Del cerebro al oído. Y yo te pregunto, ¿cómo funciona esto? Pues sí, se trata de tratar de explicar cómo procesamos el sonido, cómo no todos escuchamos de la misma manera, cómo nuestro cerebro es distinto. El cerebro de un músico es muy distinto al de otro músico, en función de lo que, pues de las destrezas que han aprendido, por supuesto también al resto de la gente que sabe o no sabe. Y todos utilizamos la caja negra que tenemos aquí dentro de un modo diferente. Y se supone que hay que utilizarla de la mejor manera posible. ¿Desde pequeñitos es importante empezar esto o cómo funciona? Sí, se supone que se educa. Es decir, con la música ocurre un poco, y con los sistemas musicales ocurre un poco como con las lenguas. Es decir, cuanto se aprenden de más joven, más fácil es que haya una mayor plasticidad y que el cerebro sea más flexible. Es posible que cumplamos una determinada edad y haya determinados sonidos que no sepamos discriminar porque no hemos aprendido a hacerlo de pequeños. Si a nosotros nos acercamos ahora a la música del Himalaya, pues ya con cerca de a partir de los 30, 40 años es más difícil comprenderla que si es un sistema que tú has vivido, que tú has cantado y que en ese sentido tu cerebro se ha ido acomodando a las distintas unidades discretas. Igual que tenemos unidades discretas en el lenguaje, también las tiene la música. Entonces, aquí no decir yo valgo para la música, yo no. Esto es cuestión de... Todo el mundo es musical. Todo el mundo es musical. Y de hecho, una de las ventajas de la educación musical es que, al contrario de lo que podría parecer, no se focaliza la actividad en una parte del cerebro muy determinada. El músico y el músico integral, el que canta, el que baila, el que toca, lo que hace es distribuir la actividad por todo el cerebro, por toda la corteza. Con lo cual hay, digamos, una utilización más económica, pero también más eficiente. Porque al mismo tiempo un músico, al mismo tiempo que escucha, está tocando, está moviendo el sistema motor, está moviendo el ámbito de las emociones, está el ámbito espacial. Es decir, hay muchos sistemas que están funcionando al mismo tiempo. Pues a mí me parece muy interesante y creo que esto a los alumnos también les parece curioso, ¿no? Yo espero que sí. La idea fundamental es, tú sabes, y vamos, por la educación que hemos recibido, que la música siempre ha sido algo marginal dentro de la escuela, ¿no? Tiene una horita ahí limitada. Sin embargo, yo creo que un maestro, un buen tutor con habilidades musicales puede hacer muchísimo más que un simple músico 1 hora a la semana, porque con música se aprende infinitamente más. La música apela directamente a las emociones y la emoción es la base del aprendizaje.